En este video realizaré un estudio comparativo y el área de enfoque que usaré es el drama histórico. Mis películas para el estudio comparativo son La vida es bella de 1998 y El pianista de 2002. Y en este estudio buscaré cómo se representa el drama histórico en la Segunda Guerra Mundial en dos perspectivas de la guerra diferentes. La vida es bella es una película que se estrenó en 1998 y fue dirigida por Roberto Benigni, que cuenta la historia de un italiano llamado Guido, que antes de la Segunda Guerra Mundial conoce a su pareja Dora. Ellos tienen un hijo que vivirá la Segunda Guerra Mundial desde que es pequeño, solamente que el padre se encarga de que todo parezca un simple juego divertido en donde todo es bello. El pianista se estrenó en el 2002, siendo una película inglesa dirigida por Roman Polanski, y es una adaptación que se basó en la autobiografía del compositor polaco Władysław Szpilman, y se puede ver su supervivencia en la Segunda Guerra Mundial. La razón por la que elegí las dos películas es principalmente porque la Segunda Guerra Mundial es un tema muy interesante, y estas dos películas lo representan muy bien en su distinta perspectiva, además de que son dos películas las cuales me generan muchos sentimientos encontrados, y responderé la pregunta de investigación, gracias a que ambas películas icónicas del género representan esta historia por medio de la perspectiva de un país que desde el principio tenía ideales nazis, y el otro fue cambiando poco a poco sus ideales. Las dos películas pertenecen al drama histórico, ya que son dos películas con una tensión constante alrededor de toda la película. Esto por todo el miedo y preocupación que hay por sobrevivir, y también tratan sobre un evento del pasado. Ambas películas tienen en común esa lucha y sufrimiento de los personajes en cuanto al entorno hostil y peligroso en el que se encuentran, además de que en las dos siempre hay una esperanza por parte de los dos personajes para poder seguir luchando y resistiendo en sus momentos oscuros. En las dos películas se aprecian las relaciones que tienen con sus seres queridos y lo que están dispuestos a hacer para protegerlos. Las películas que pertenecen al drama histórico tienen como características que principalmente debe ser la película, situada en un periodo histórico específico, puede incluir personas reales, la trama se basa en un evento histórico, la atmósfera creada transporta al espectador a esa época y de igual manera se refleja cómo era que la sociedad vivía y cómo era la cultura en esa época. Las películas de la Segunda Guerra Mundial tratan normalmente sobre la supervivencia de la guerra y las diferentes perspectivas de los personajes según su rol en la guerra y de dónde vienen, y en este caso las dos películas demuestran la supervivencia de los dos personajes al holocausto y campos de concentración. El contexto de las dos películas es diferente principalmente porque La vida es bella es una película italiana que tiene una perspectiva de la guerra donde desde el principio se encontraban los nazis en Italia, solamente que no había tantos judíos como en otros países. En cambio, El pianista es una película británica, dando una perspectiva completamente diferente a la película, donde los alemanes conquistan a Polonia y se puede ir viendo todo el caos que genera esta invasión dentro de la película. Lo que diferencia a las dos películas es principalmente el tono, ya que el tono del pianista es mucho más oscuro y realista, donde cuenta la experiencia personal del pianista judío. En cambio, en La vida es bella se puede sentir mucho más alegre en ciertos momentos y también llega a combinar la comedia con el drama para contar la historia del padre protegiendo a su hijo por medio de su juego. El holocausto también se representa en dos distintas perspectivas, una en la que el pianista sobrevive de manera solitaria en medio de toda la guerra, y La vida es bella muestra un lado mucho más optimista y sentimental, y en el caso de La vida es bella, Guido logra que su hijo sobreviva diciéndole que todo es un juego. El área de enfoque es el drama, lo que se enfoca en las historias sentimentales y sociales o personales, además de generar una empatía debido a las situaciones tan profundas que se presentan al explorar las emociones de una manera intensa, que hace pensar sobre las decisiones de los personajes. Las características son los conflictos, ya sean internos o externos. Usa también muchos temas como el amor, odio, familia, traición, entre otros, además de enfocarse en el desarrollo de los personajes y en la actuación. Esta área la usaré para poder entender las dos perspectivas y qué es lo que se vive en cada película en cuanto a la supervivencia al holocausto. La vida es bella se ambienta en la Segunda Guerra Mundial, durante el holocausto, por medio de la historia de Guido y de su familia, que se tienen que enfrentar a todas las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Guido se enfrenta al mayor problema, que es proteger a su hijo en medio de todo el peligro y de seguir cuidando su inocencia. Además, en la relación entre Guido y su hijo, es muy conmovedora al ver todo lo que hace Guido por su hijo, siendo muchos sentimientos intensos tal como en el género del drama, donde también se busca belleza en los peores momentos tal como se hace en la película. En esta película, el montaje puede ser de comedia en algunas partes, tanto como tristes,
y la cámara muchas veces es objetiva, pero también puede ser subjetiva al mostrar los sentimientos de Guido a las espaldas de su hijo, y yo creo que se usa este gran contraste cómico para poder abordar el tema tan delicado de una forma que conmueva al espectador y también para darnos a entender que Guido siempre está consciente de lo que pasa y siempre hace todo pensando en sobrevivir y que su hijo no se preocupe. El pianista es una película que relata principalmente sobre la guerra en Varsovia, por medio de los ojos de Władysław Pilam, por lo que la cámara la mayoría de las veces es subjetiva. Aquí se relaciona con el área de enfoque, porque casi siempre se muestra lo triste que es la vida de las personas escapando y sobreviviendo al holocausto, y también de cómo Pilam se enfrenta a la pérdida de su familia y toda la destrucción de su comunidad, mientras él sigue luchando por sobrevivir en medio de todo el caos. El drama también se puede ver en cómo en gran parte de la película el pianista está solo y su soledad siempre lo acompaña hasta que lo salvan. También la película enseña cómo la música se vuelve una esperanza para Spilam, salvándole la vida. Desde el área de enfoque, las dos películas están construidas en un ambiente disfórico, con mucha tragedia, miedo y conflictos. El ambiente disfórico es un ambiente triste y que genera mucha ansiedad e inquietud. También los lazos familiares son muy importantes en las dos películas, parte importante para los sentimientos de los personajes, creando así más drama al separarse cada quien de sus seres queridos. También las dos películas se relacionan al área de enfoque porque ambas muestran esperanza en tiempos donde todo es muy triste y donde las demás personas se ven sin ganas de seguir viviendo, tema que se vuelve presente al conmover y provocar reflexiones al autor de la vida en sí. Algunas diferencias en estas películas es que en cuanto al área de enfoque, en La vida es bella se puede llegar a incluir comedia en algunas escenas y tiene un tono mucho más alegre en esos momentos que en El pianista, ya que ahí solamente se ve tragedia tras tragedia, creando una atmósfera mucho más triste. Algo que es muy importante es la perspectiva que te ofrece cada película, en donde en El pianista es una experiencia mucho más trágica y con más tensión, en donde constantemente tiene que escapar de los nazis en solitario y también sin poder pedir ayuda. Esta tensión se demuestra muchas veces en los sonidos y en la música, cuando ésta se vuelve más intensa en momentos de crisis, y también se demuestra cuando el personaje se quiere esconder y la iluminación del ambiente se vuelve más oscura, además de las expresiones corporales del personaje cuando se siente con miedo o ansiedad. Mientras que en La vida es bella se aprecia una perspectiva con más optimismo y humanidad. Esto a pesar de lo que sufre Guido y su hijo sigue siendo algo muy triste. También la estructura de las dos películas es diferente, ya que en El pianista es una película más lineal, donde no se aprecia mucho la vida antes de la guerra, mientras que en La vida es bella se puede ver al comienzo de la guerra y repentinamente hay un salto en el tiempo donde se encuentran ya en los últimos años de guerra. En conclusión, lo que descubrí de las dos películas es que en el género puede haber muchos cambios como el tono e incluso la atmósfera en ciertos puntos, aunque los dos se sitúen en la misma época y los dos personajes sean judíos. Sin embargo, las perspectivas de cada película son muy diferentes, aunque estén viviendo casi lo mismo. Esto debido a que se encuentran en dos países distintos, que aunque los dos terminan siendo afectados por la guerra, esta se desarrolla de una manera muy diferente en las dos películas, como en La vida es bella, que en ningún momento hay enfrentamientos bélicos en medio de la ciudad, como pasa en El pianista.